Nuestra vuelta al mundo en unos 25 minutos que le vamos a dedicar, o quizás un poquito más, porque hay mucho que contar, mucho que decir. Y yo quiero empezar por Bolivia. La situación en Bolivia es extrema. Es un país que ya lo he dicho hasta la saciedad. Quiero como si fuera mío. Lo quiero mucho, por muchas razones, personales, históricas, políticas, ideológicas. Y lo que viene ocurriendo, quizá lo veníamos advirtiendo aquí en este espacio, cuando los focos de muchos medios de comunicación pues no le daban bola. Con Gaby, acá en el equipo, veníamos contando que los golpes de estados, a veces afortunadamente, son vencidos por democracias, por victorias electorales, como le pasó al MAS con Luis Arce en Bolivia, con victoria de 55%, pero el espíritu golpista en determinadas áreas de la política, en determinados dirigentes de la política, no desaparece. Es decir, un golpe de Estado no desaparece de la faz de la tierra, aunque haya una victoria del 55%, porque el que es golpista de espíritu no es democrático y no respeta cuando es derrotado democráticamente. Esta semana pasada, verdaderamente, la cuestión ha estado muy complicada, y por lo que sigo leyendo, y ahora quiero el análisis y la explicación de Gaby, lo que sigo leyendo en este instante es que la cuestión no está para mirar para otro lado, un tema más que delicado. Nosotros tenemos una encuesta CELAG recién sacada del horno que la vamos a sacar mañana. Ni siquiera, si quiere Gaby utilizar algún dato, utilízalo libremente, más allá de que lo publiquemos mañana, pero lo que más interesa, yo creo que a la gente que nos está escuchando en este momento, es qué está pasando en Bolivia, porque seguramente todo el mundo tiene el foco en la elección de mañana de la Argentina, la legislativa, en la de la semana próxima, en las presidenciales en Chile, en las legislativas en Venezuela, mirando lo que ha ocurrido en Nicaragua, pero en medio está pasando cosa importante en Bolivia. ¿Qué nos cuentas, Gaby? Bueno, como tú decías, Alfredo, lastimosamente el ímpetu golpista vuelve a aparecer en Bolivia a tan solo un año de la posesión de un gobierno que tiene el 55% de el voto de la gente. Y es impresionante que estamos volviendo a ver imágenes brutales de violencia racista, fascista. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz, en Potosí, esta semana ha habido, ha sido asesinado, digamos, un joven de tan solo 21 años, campesino, en Potosí, en confrontaciones violentas con grupos como los hemos visto el 2019, absolutamente violentos, y con una hazaña brutal. Hay imágenes que a mí me hacen estremecer el cuerpo de esa brutalidad, ¿no? Y lo peor de todo es que estamos ya en el 5º día de paro, sobre todo en el departamento de Santa Cruz, vamos a decir en la ciudad de Santa Cruz. Estamos hablando de 1,5 millones de personas que están, digamos, encerradas en sus casas, por grupos fascistas que se apuestan en las calles, que ni siquiera permiten pasar a la gente en bicicleta, que cuando están transitando en bicicleta, porque imagínate tú, después de un golpe de Estado, un año de pandemia brutal, la primera ola en Bolivia fue en medio de un gobierno, con un gobierno de facto, encerrados tanto tiempo, la gente necesita recuperar su economía, como en toda nuestra región. Y resulta que el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que no lo eligió nadie, o sea, no se elige por voto popular, decidió convocar a un paro nuevamente indefinido. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cuál es la causa de semejante locura? No dejar trabajar a la gente ya 5 días. Bueno, la causa que ellos explican es que hay una ley, y lo comento y lo explico para quienes nos escuchan en Argentina y en otras partes de la región, una ley que es la ley contra la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas, es decir, contra el lavado de dinero. Uno dirá, ¿y entonces por qué se para a tanta gente y se perjudica a tanta gente por algo que
se supone normal en este mundo actual al 2021? Pues bueno, porque están utilizando esa ley como pretexto y poniendo como, digamos, como furgón de cola de sus aspiraciones de los pequeños grupos de poder, que muchos de ellos no han obtenido su dinero ni su riqueza del trabajo honesto. Pero Gaby, eso que estás diciendo, todo te escucho, me imagino que toda la gente que te está escuchando en este momento, como bien decía, suena a excusa barata. O sea, parar un país por una ley específica que aborda la cuestión del lavado de plata, pareciera que no está, o sea, una disociación extrema entre una discusión puntual sobre una ley puntual que seguramente afecta a no más de 100 personas en Bolivia, de verdad, y el intentar paralizar un país. Y de hecho, podríamos decir, Gaby, que la mayoría de la gente está descontenta porque no puede ir, no puede trabajar, o incluso tiene ciertos miedos, porque hay una memoria reciente de lo que fue el golpe de Estado. Me imagino que esto es un tema demasiado preocupante, ¿no? En los días actuales en todo el territorio boliviano, que entiendo que no está en todo el país, ¿no? No, fundamentalmente en la ciudad de Santa Cruz y en la ciudad de Potosí se han dado situaciones del tipo que acabo de describir. El día de ayer, por ejemplo, durante toda la noche hasta la madrugada hubieron enfrentamientos entre personas que quieren trabajar y abrir sus negocios en el Plan 3000, que es una zona muy popular de la ciudad de Santa Cruz, y la gente violenta del Comité Cívico que a palazos pretende obligar a la gente a parar, ¿no? Esta mañana otra vez se han reactivado esos conflictos y lo único que nosotros esperamos es que no haya gente que pierda la vida, ¿no? Y bueno, se ha anunciado una movilización muy grande para el día 23, que iniciará, ¿no? Sí, es una marcha que han anunciado las organizaciones sociales, que llegará a la ciudad de La Paz, marchará por 200 kilómetros hasta llegar a la ciudad de La Paz en defensa del gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca. Por lo tanto, otra vez, en una lógica que pareciera una locura, o sea, esta gente que está yendo al paro está absolutamente disociada de un vendedor en el mercado, de una persona, de cualquier trabajador de los sectores populares que necesita trabajar, que vive al día. Que necesita trabajar, Gaby, y que ya expresaron su voluntad popular escasamente hace un año. Que yo creo que no es casual que todo esté ocurriendo justamente cuando se cumplió la semana pasada, el día 8 de noviembre, la toma de posesión de Luis Arce y la vuelta al país de Evo Morales, que se cumplía justamente un año de su regreso pues triunfal después de haber acudido a las urnas una gran parte del pueblo y decir no queremos golpes, no queremos modelo neoliberal. O sea, lo que estamos viendo es que se cumple un año y pareciera, uno pudiera decir, Gaby, que ya han decidido parte de los sectores más fascistas, más de derecha, ir a desestabilizar el país a marcha acelerada, ¿no? Creo que pareciera una decisión firme a día de hoy y evidentemente con el silencio, con la complicidad, otra vez más, de muchos organismos internacionales que no miran frente a este tipo de declaraciones encarnadas por el señor Camacho, hoy en día, ¿no? Con un cargo además de servidor público, pues vaya... Gobernador del departamento de Santa Cruz. Qué contradicción, ¿no? Pero además hemos escuchado en estos días cosas que vamos a tumbar el gobierno, dijo el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. A un tipo que no lo eligió nadie. O sea, ese señor lo eligieron sus 3 amigos del Comité Cívico y punto. El señor Camacho respaldó la postura del Comité Cívico y una senadora de la bancada de Camacho dijo que si no se reponían los 2/3 para aprobar leyes, había aumento en Bolivia. Y eso, además de ser mentira, ninguna ley en Bolivia, ni hace 20 años, ni hace 15, ni hace 5, ni hace nunca, se aprobó por 2/3. Las leyes siempre se
Se nos está entrecortando un poco, Gaby, creo que tenemos un poquito problema de conexión. Bueno, para rematar lo que está diciendo Gaby, que es fundamental, claro, es curioso que a un proceso progresista de cambio se le exija ya no solo una mayoría absoluta, sino 2/3, y estoy seguro que si obtuvieran 2/3 le pedirían 4/5, y si obtuvieran 4/5 le estarían pidiendo 9/10. Y si les tuvieran, o sea, la cuestión es buscar las zancadillas para que el proceso de cambio, en el caso boliviano, no avance legislativamente. Siempre yo recuerdo cómo esto no se le exige a ningún otro gobierno en la región, ni siquiera el gobierno de Chile, ni el gobierno de Duque, ni los gobiernos europeos, que muchas veces gobiernan con un 20%, con un 25%, y en Bolivia se sube el listón precisamente porque es la manera de boicotear el avance legislativo, y si no, al final lo logras por esa vía, se hace en las calles. Vamos a seguir atentos, y si en las hora y media que nos queda de programa encontramos que ocurre algo al respecto, lo vamos a decir. Yo le pido a Gaby que estemos atentos a los medios, porque sé que el gobierno boliviano está hoy reunido con cierta preocupación y ocupación al respecto de lo que está ocurriendo en algunos lugares del país. Y de quilombo en quilombo, de quilombo boliviano a quilombo ecuatoriano. En este caso es el presidente el que genera la zozobra. Es el caso invertido. El señor Lasso está dispuesto a hacer cualquier cosa. A ver, Abraham, cuéntame, porque me has dejado así preocupado, porque este tema ya no parece ser un tema aislado, es un tema, parece que ya es sistemático, la cuestión de las cárceles, y el señor Lasso, en vez de estar gobernando y pendiente de las cárceles, está abriendo causas en la fiscalía a toda aquella persona que huela a correísmo. Es decir, en vez de gobernar, lo que le preocupa a la gente, que es que en las cárceles hayan amotinamientos, muertes, de todo, él sigue obsesionado con decirle a la fiscalía que sigan abriendo causas a cualquier persona, porque yo ya creo que el nivel de desesperación post Pandora Papers ha llegado a los extremos. Cuéntanos, Abraham. Bueno, sí, compa, estamos pendientes de la noticia que está en este momento generándose en Ecuador. Insistimos, en breves minutos Guillermo Lasso ofreció una rueda de prensa. Se habla entre 52 y 58 personas privadas de la libertad que han sido asesinadas. Recordemos que el estado de excepción que está vigente en el país, justamente la motivación de ese estado de excepción, muy cuestionado, fue controlar el tema de la crisis carcelaria y la inseguridad galopante que se produce en mi país. Sin embargo, en un estado de excepción se produce un evento como este, realmente es una cosa incomprensible, ¿no? En todo caso, lo que dices, para lo que sí está muy prolijo el señor Guillermo Lasso es para la persecución. Qué coincidencia, Alfredo, ¿no? Justo esta semana, cuando la situación de los Pandora Papers acorrala mucho más al presidente de la República, la Fiscalía General del Estado, el independiente fiscal general del Estado, Diana Salazar, abre una nueva investigación penal contra Andrés Arauz, el ex contendiente de Guillermo Lasso, el candidato del correísmo. Y además se abre juicios, ¿no? Causas penales, informes de Contraloría contra las personas que están liderando, ¿no? El nuevo proyecto político, el nuevo partido político de la Revolución Ciudadana, entre esos David Villamar, que jamás tuvo ningún pero en su gestión como funcionario público, pero ahora que es secretario ejecutivo de Alianza País, ¿qué de Alianza País? Estoy un exabrupto. De Revolución Ciudadana viene un informe de Contraloría. Y no sé, Alfredo, si quieras comentar también, porque cuando tú hablas de la gente que huele a correísmo o que es muy cercana a Rafael Correa o que se ha tomado alguna vez una foto o qué sé yo, ¿no? Cualquier persona que es cercana a Rafael Correa en algún momento en este contexto es señalada, y me parece que tú tienes algo que decir también, porque esto ya es una cosa que provoca risa, Alfredo. Risa para no llorar, ¿no? Risa por no haber llanto. Sí, esta semana pasada, hace 2 semanas tuvimos la sorpresa de también estar en el listín interminable de las personas que nos han abierto, no sé si la palabra es causa en la fiscalía. Evidentemente ni se ha iniciado todavía la investigación, ni hemos sido notificados el para qué ni el por qué, pero evidentemente, claro, una foto con Rafael, o que Rafael Correa haya dado un curso en el marco de una institución como es CELAG, que sea director de una revista académica indexada, que no sé si sabe lo que es el señor Lasso, lo de indexada, pero bueno, podría buscarlo en Google, quizás le pueda aprender alguito, porque no solo es una tasa de rentabilidad de ganancia financiera. Bueno, pues lo que yo creo que ha decidido el señor Lasso es internacionalizar la persecución judicial. No solo ya era una injusticia lo que venía haciendo con todo el mundo en el Ecuador que mínimamente tuviera alguna relación con Rafael Correa, y se ha ido ampliando, como bien dice, el anillo, ya llegando a extremos
absolutamente ridículos, surrealistas, por no decir otra cosa, antidemocráticos. Ahora han metido nombres españoles, entre ellos el mío, nombres argentinos, entre ellos nuestro provocador serial Guillermo Glietti, entre ellos mexicanos. O sea, no sé qué le pasa al señor. Yo le pregunté a Guillermo Lasso, Lasso, ¿vas a abrirle una causa en la fiscalía a Alberto Fernández? Le pregunto, ¿tendrá usted la agalla antidemocrática de abrirle una causa al, no sé, al presidente Alberto Fernández o al presidente de México, AMLO, o al presidente, no sé, de Bolivia, Luis Arce, o al expresidente español Zapatero? O sea, ¿cuál es su criterio? Yo le dije, y le he dicho esta semana que en algunas entrevistas que había dado, y le digo ahora, dedíquese a gobernar, que es muy importante para la ciudadanía. Es lo que más le importa a la ciudadanía. No pierda tiempo en otras cosas. La gente quiere resolver su problema económico, la verdad. La gente quiere resolver su problema económico, la gente no quiere que haya muertes en las cárceles, que no haya inseguridad en las calles, y eso es lo que la gente le quiere. En el fondo nosotros no somos importantes, se lo aseguro. Mi preocupación es por la gente ecuatoriana que debe estar pasándola muy mal, y eso es lo que le sugerimos con mucho talante democrático, que se ocupe de eso, que es lo que más le importa a la gente. Abraham, me imagino que tienes muchos amigos que siguen pasándola mal, y eso es lo preocupante. Efectivamente, no, la situación es realmente preocupante en el país, de verdad que es preocupante, no solo el tema de la inseguridad, el tema del desempleo, en fin, la persecución política que está a la orden del día, y quizá el otro gran tema de la semana, Alfredo, fue la reunión que tuvo Lasso otra vez con la dirigencia de la CONAIE, ¿no? Y estuvo ahí Leonidas Issa, a quien solo unos días antes lo calificó de golpista y que no tenía nada que hablar con él. Curiosamente, Leonidas Issa, el presidente de la CONAIE, también tuvo llamado por la Fiscalía después de que no se pusieran de acuerdo en la primera negociación. ¿Habrá más causas después de este encuentro? Abraham, ¿tú qué crees? Bueno, si seguimos el patrón, la verdad es que no sería nada raro de esperar, ¿no? Esto es lo que ha pasado. Cada vez que hay alguna reunión, alguna manifestación, vienen las causas. Esto realmente es patético lo que está pasando en el país. En todo caso, en 15 días más, se maneja el presidente cada 15 días, ¿no? Va manejando sus notificaciones importantes cada 15 días. En 15 días va a dar un anuncio, ha dicho, sobre los combustibles, que es, digamos, el tema medular en la negociación entre la CONAIE y el gobierno, ¿no? La CONAIE ha dicho, vamos a esperar al presidente 15 días, vamos a ver si el país avanza en 15 días. Alfredo ha dicho al presidente que en 100 minutos iba a arreglar el país, que le iba a arreglar el país en 100 minutos. Bueno, ha pasado ya un poco más de 100 minutos y todavía no gira ni siquiera la Virgen del Panecillo, que fue una de sus grandes propuestas de campaña. Suele pasar que hablan más de la cuenta, hablan muchísimo más de la cuenta. Ahora vamos a seguir transitando por nuestra América Latina y tenemos a una semana vista, un poquito más, 8 días, elecciones presidenciales, primera vuelta en Chile. Lean, ¿cómo está la cosa, el patio chileno? ¿Cómo lo tenemos? Alfredo, el patio chileno está que arde, como bien decías. Estos últimos días también hubo una acusación a Sebastián Piñera. De hecho, la Cámara de Diputados votó a favor de su destitución en la causa que le iniciaron por su participación en los Pandora Papers, y este martes esa causa la va a discutir el Senado y finalmente se decidirá si se destituye o no al presidente. Pero más allá de eso, que Piñera está en la cuerda floja, que tiene una imagen cada vez negativa más alta, más allá de ello, uno de los candidatos favoritos por las encuestadoras, lo tomamos obviamente entre comillas, estamos hablando de José Antonio Kast, el candidato por el Partido Republicano, de extrema derecha, pero que curiosamente lo niega y se dio un lujito, ¿no? Como decimos nosotros, defender a Pinochet. ¿Te parece si lo escuchamos? Bueno, hay una situación que claramente marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Claramente, dígame usted, si la dictadura, como usted las conoce, entregan el poder a la democracia y se hace una transición a la democracia y se respeta. Eso es lo que no hacen en los otros países. En Chile se hizo, y nosotros también tenemos un desarrollo económico que permite hoy día que Chile haya pasado a ser uno de los países más destacados de Latinoamérica. Queda claro, ¿no? La comparación entre Nicaragua y la dictadura de Pinochet, diciendo que obviamente en Chile se respetaron las instituciones y que de hecho el proceso que llevó adelante Pinochet lideró un periodo de crecimiento económico.
Eso me parece que es defender a un dictador, ¿no, Alfredo? De hecho, Kast viene de ese riñón pinochetista casi sin haberlo disimulado durante toda su vida política. Lo interesante yo creo que lean es que tal como viene la elección en Chile, es cierto que Kast se está granjeando gran parte del voto de la derecha. O sea, dejó afuera al candidato oficialista Sichel, todavía digo, es todo pronóstico, pero pareciera que se ha desplazado el voto. Sí es cierto que las últimas encuestas, no sé si manipuladas o no, porque uno no sabe la cocina de cada encuesta, es cierto que las últimas le han ido dando que pudiera ser el primero más votado. Sí, es cierto que nadie parece que vaya a haber victoria en primera vuelta y que tuviéramos que tener una segunda vuelta. También es cierto que los candidatos parecen de la avenida del medio, ¿no? De ese denominado Corea del Centro, no están teniendo la importancia que uno presupusiera si sigue el patrón chileno. Por lo tanto, hay que ver al final si el voto de Kast sigue robando voto a diestro y siniestro, con el miedo de que venga la izquierda por un lado y la ultraderecha más fiel, y la derecha, y al otro lado sigue aguantando como primera, segunda posición Gabriel Boric, que también esta semana ha pasado por noticias, ¿no, Leán? Así es, Alfredo, el candidato de Apruebo Dignidad, en primer lugar, se vio entre la espada y la pared, siendo cuestionado por todos los candidatos presidenciales por el apoyo del Partido Comunista a las elecciones en Nicaragua. Obviamente, Gabriel Boric salió a despegarse de ese comunicado, dijo que él forma parte de una coalición donde tienen matices, obviamente. De hecho, es que no pertenece al Partido Comunista Chileno, él pertenece al Frente Amplio y, como tú bien dices, parte de una coalición en la cual el Partido Comunista Chileno tiene una línea doctrinaria completamente, de hecho, distinta en política exterior al Frente Amplio. Y en segundo lugar, Alfredo, o casualidad, a pocos días de las elecciones le llega una denuncia por acoso sexual al candidato presidencial Gabriel Boric. Este es un tema muy serio, y lo digo con mucha rigurosidad y con mucha responsabilidad. Yo no soy quien para, ni creo que ninguno de los que estamos acá, ni siquiera la gente que está ahora escuchando esto. No sé lo que pasó ahí, no sé si, porque está la cuestión de presunción de inocencia, está la cuestión de que no conozco ni mucho menos el hecho. Lo que sí voy a cuestionar de manera sin filtros es que esto aparece justo una semana antes de la cita electoral presidencial a una persona que era el que tenía más votos por parte de toda la izquierda, del centro izquierda, de lo que quieran llamarle. Es decir, esta persona una semana antes sale esta noticia que entiendo que podría haber salido hacía mucho tiempo y no había salido. No estoy cuestionando la veracidad o no de la información. Lo que sí estoy cuestionando es la ubicuidad de esta información. El momento. Esa es la discusión que tengo. Del otro no lo conozco. No soy capaz de opinar al respecto y entiendo que es un tema tan delicado que no me quiero porque no tengo opinión formada al respecto en algo que no conozco. Es demasiado serio como para opinar. Pero lo que sí voy a opinar con claridad es que por favor, siempre es el momento en el cual verdaderamente está una semana a vista de las elecciones y no es la primera vez. Recuerdo Evo Morales, el caso Zapata, previo al referéndum. O sea, no es la primera vez que está ocurriendo cosas como esta. Si tiene que ser una persona, hombre o mujer, en este caso hombres, casi siempre son hombres, juzgado por una cuestión de esta índole, pero adelante con todo, absolutamente con todo, sin ningún pero, ni filtro, ni nada. Pero la pregunta del millón es, ¿qué casualidad? ¿Por qué ahora, no? Siempre lo dejo ahí porque creo que deberíamos de ser rigurosos en estos tiempos que corren. Vamos a dejar Chile, la semana que viene tenemos la suerte de que no tenemos que respetar la veda electoral el sábado y vamos a hacer un especial de la política chilena. Nos vamos a México lindo. Ahí también yo quiero que me diga algo, Cris, sobre ese discurso de ese presidente rebelde. Rebelde porque dice lo que piensa en instancias que supuestamente tienen que cuidar muchas diplomacias, ¿no, Cris? Sí, Alfredo, exactamente. La verdad que escuchar ese discurso en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, un discurso que de por sí dio mucho de qué hablar, fue trendy topic en las redes sociales, porque en lugar de hablar de seguridad como poderío militar, lo dijo él mismo, pues se ha referido a seguridad como el derecho de vivir en paz, ¿no? La necesidad de acabar con la corrupción, de salir de ese letargo eterno y de hacer algo finalmente por los pobres. Y en esta línea, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues presentó su propuesta de Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar.
Escuchen bien este nombre porque seguramente va a estar pues colándose en las noticias, ya que se espera que prontamente sea algo oficial, por lo menos en México. El objetivo, decía el presidente mexicano, bueno, combatir la pobreza y dar una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 al día. La propuesta para financiarse, ¿de dónde va a salir ese dinero? Pues porque sería $1 billón anuales, ¿no? Entonces se financiaría, lo propuso el presidente, con un 4% de los ingresos de las personas más ricas del mundo, un 4% de ingresos también del PIB de los países y, disculpen, de las 1.000 corporaciones más grandes del mundo y un 0,2% del PIB de cada país miembro del G20. Así que bueno, la dejo por ahí rebotando como quien dice y muchas personas lo criticaron. Bueno, no era el tema que se tenía que hablar supuestamente ellos en un Consejo de Seguridad de la ONU, sin embargo sigue imponiendo agenda el presidente mexicano. Creo que das en la tecla cuando dices esta última frase: AMLO sigue instalando agenda. Probablemente de las cosas más complicadas en política, y AMLO lo logra. La palabra, y quiero rescatar dos cosas para cerrar esta cuestión no menor en clave geopolítica. Hablar de fraternidad en el Consejo de Seguridad es de una osadía, valentía y sobre todo de no perder el eje de lo que uno quiere como proyecto político. Es como decir, yo vengo a hablar de lo que considero fundamental que debo hablarle al mundo, más allá de que esté en el Consejo de Seguridad. Y luego el otro día en una reunión privada, la puedo decir, creo que estaba Gaby conmigo también, una de las personas intelectuales más afín a AMLO, que es Héctor Díaz Polanco, decía algo que yo me quedé pensando. Una de las virtudes de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, es ponerle nombre a las cosas. Me quedo siempre con esta cuestión porque para instalar agenda a veces hay que ponerle nombre a las cosas. Y cuando habla del plan de fraternidad es ponerle nombre a las cosas, y lo ha hecho la forma de militar Morena al interior del movimiento, ¿no? en México. La verdad que en eso creo que hay que aprender en estos tiempos que corren, porque no solo instala agenda desde una performance comunicacional, sino lo hace con contenidos y con categorías propias. Esto es muy interesante en los tiempos que corren. Pareciera que estuviera en otro siglo, pero cala mucho en el siglo XXI, a pesar de esa inflación comunicacional o sobre todo de marketing que estamos imaginando. Y para terminar, tenemos algo de Brasil. Quiero decir algo muy deprisa, solo ya lo tocaremos la semana próxima. Es que, bueno, lo previsto, el señor juez Moro, ¿no, Lea? Candidato, ¿no? Candidato, así es, Alfredo, y bueno, no se podía quedar atrás, quería competir con Lula, su gran némesis, ¿no? Como bien decíamos, Alfredo, el juez Moro es el ex juez del Lavallato, recordemos también ex ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, se lanza a ruedo finalmente por un partido llamado, adivina cómo, Podemos. No puede ser, con Pablo Iglesias de vicepresidente, pero ¿esto qué es? El mundo al revés, están todos locos y locas. Habiendo tantos nombres, Habiendo tantos nombres, es un partido, bueno, fundado en 2017 con un programa centrado en la lucha contra la corrupción, abrimos comillas, cerramos comillas. Se presenta él en su propio discurso, como un hombre íntegro, impoluto, guiado por principios, no por el interés personal, y que quiere reconciliar al Brasil. Recordemos, reconciliar un ex ministro de Justicia de Bolsonaro, que puso preso a un expresidente muy querido por el pueblo. No sé, yo no la veo mucho, ¿no? Un perseguidor judicial, el de Lula, ahora ya de candidato. Se van las cartas encima de la mesa. Vamos a ir siguiendo cómo viene el tema Moros en Brasil. Para terminar, me he guardado un par de minutitos para la Argentina. Le quiero decir a la audiencia que nos están viendo en Twitch, a los que no nos ven, Bahía está completamente asustada. Me acaba de amenazar ahora diciéndome: Alfredo, ni se te ocurra pasarme la pelota para preguntarme por Argentina. ¿Es así o no? Nos van a venir a buscar, Alfredo, a vos y a mí y a Lean. Nos van a tocar la puerta y dicen: muchachas, que estuvieran hablando de Argentina en plena veda. Yo no me hago cargo. Cris ya me ha dicho: Alfredo, ni se te ocurra. Alfredo, pero ni se te ocurra, a mí no me mandes esta cosa, ¿no? Abraham me ha mandado un mensajito en directo y dice: Alfredo, que voy a buscarte, en serio, que voy a buscarte. Bueno, yo quiero decir algo de Argentina, sí, yo asumo la responsabilidad.
entiendo que se puede decir que hemos recibido una respuesta del gobierno de la ciudad. Eso se puede decir. No voy a hablar de elecciones. Y es una respuesta a una petición de La Pizarra que solicitamos hace ya un buen tiempo, más de un mes y medio, explicaciones de cuánta plata se gastó en el viaje de Larreta a Nueva York, quién lo financió y quién viajó con él y para qué fines fue. Transparencia. Solicitud de información pública. La hicimos formalmente. Primero nos contestaron pidiendo una prórroga de 10 días. Esperamos asumiendo y acogiéndonos a la legalidad. Esperamos y el día de 9 de noviembre, martes 9 de noviembre, Buenos Aires, tuvimos la respuesta. Y la respuesta es lo que quiero leer, por eso no estoy hablando de elecciones ni pienso hacerlo, es en relación al pedido de información pública presentado en dicha oportunidad, hecho por la gente de La Pizarra. Nos dice literalmente que respecto al viaje del señor jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta a Nueva York, a Estados Unidos, el hospedaje se informa que se encuentra en proceso de rendición y de acuerdo a la normativa vigente aplicable en materia y en los plazos establecidos en ella. En tal sentido, los gastos asociados a la misión oficial fueron afrontados por el presupuesto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Repito, los gastos asociados a la misión oficial fueron afrontados por el presupuesto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nos informan, literalmente, que la reunión realizada con el señor Bill Clinton, de la Clinton Foundation, lo voy a hacer a lo Chris, no fue contratada de modo alguno, siendo parte de la agenda de la misión oficial. Así, y dijo que el señor jefe de gobierno realizó su viaje en vuelo comercial. Nos dicen que el monto está en rendición, no nos responden, vamos a volver a preguntar, acogiéndonos a la ley. Nos dicen que fue financiado con presupuesto público, queremos saber de qué partida, vamos a seguir preguntando. Y no nos dicen mucho más respecto al tema del vuelo comercial, ni costos precisos del vuelo comercial, ni quiénes viajaron, si fue con 2 personas o con 500 personas. Nosotros lo que queremos, como aquel dijo en su momento, queremos saber, queremos más democracia. Seguimos en La Pizarra.